Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Un ratito. Ahí, ¿consiguen ver? Mañana ya no tenemos clases de fármaco No. por causa de la Semana Santa. Ujú. Entonces, ese tema que le mandé a Silvia de diuréticos inotrópicos queda para la semana que viene, ¿ok? Sim, doutora, eu já mandei nos grupos e já está no drive da sala também. Tá bom, muchas gracias. De nada. Bueno, nuestra clase hoy es básicamente sobre cómo se forma una placa de ateroma. No es difícil, sino que hay que entender nomás el paso a paso, ¿sí? Porque si entendemos bien cómo se va formando esta placa de ateroma, va a ser fácil para nosotros recordar los factores de riesgo que conlleva esta enfermedad. Vamos a poder entender cómo se puede complicar, cómo podemos buscar en el paciente la presencia de este trastorno. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes cómo era la formación, las túnicas que conformaban un vaso sanguíneo, verdad? Teníamos la túnica íntima, donde teníamos la presencia del endotelio. Teníamos nuestra túnica media, donde había las fibras de músculo liso que componen el vaso sanguíneo. Y por último, una túnica adventicia. 3 túnicas. Eso es lo normal, ¿verdad? También teníamos arterias, vasos sanguíneos de diferentes calibres. Las arterias elásticas. Fíjense el tamaño de la túnica media que tiene una arteria elástica, la cantidad de fibras musculares. La arteria muscular, sin embargo, ya equipara el tamaño de su túnica íntima, la media y la adventicia, ¿verdad? Y los vasos sanguíneos más pequeños, como las arteriolas, también tienen una túnica media importante para su grosor. Todos ellos pueden llegar a afectarse por nuestro cuadro de aterosclerosis, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el evento inicial en una patología, en una formación de una placa de ateroma? Es sumamente importante entender que son 2 los actores principales de nuestros vasos sanguíneos. Hablando de respuesta a la lesión, ¿cuáles son los 2 actores que responden de forma más rápida ante una lesión vascular? Vamos a entender que esa lesión vascular puede ser un exceso de grasa en sangre, puede ser un exceso de azúcar en sangre, puede ser una presión alta de la sangre, o puede ser una sustancia tóxica por causa de un alcohol en exceso, tabaquismo, ¿sí? Ante la presencia de una lesión, de un agente potencialmente lesivo para nuestro vaso sanguíneo, ¿cuáles son los 2 componentes que responden de manera más rápida? Por un lado son las células endoteliales y por otro lado son las fibras de músculo liso, ¿sí? Esos 2 son los que van a responder en primer lugar, van a modificar su estructura para intentar contener ese daño, terminar ahí ese daño y evitar que pase a arterias de mayor calibre o que se extienda a lo largo de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, el primero que nos va a responder ante un agente lesional va a ser mi célula endotelial y mi fibra de músculo liso, las células de músculo liso. Vamos a ver cómo ellas van a actuar. ¿Entendieron esa parte? Sim, doutora. Sí, profe. Vale. Vamos a ver. ¿Los demás entendieron? Jessica, Jonathan, Lucas, Sim, doutora. Qualifer. Tá. Doutora, acabei de entrar, você me desculpa, tá? No, tranquilo.
Bueno, ¿cuál era el papel de nuestras células endoteliales? El endotelio es nuestro epitelio vascular, ¿verdad? Es el que tapiza por dentro toda la luz vascular y tiene función de soporte, ¿verdad? Haciendo parte de la estructura, pero también tiene un aspecto funcional, o sea que ella es extremadamente necesaria para permitir la entrada o la salida de sustancias a través de sus uniones. Cada célula endotelial con otra, uno al lado del otro, tiene una molécula adhesiva, ¿verdad? Esos endotelios tienen que tener la función de dejar extravasar líquidos, ciertos iones, ciertos solutos de acuerdo a la necesidad del organismo. Es entonces un endotelio semipermeable. Por eso dice, ella funciona como una membrana semipermeable. Solamente que muchas veces esta permeabilidad va a estar más dañada por causa de esos agentes tóxicos que son factores de riesgo para nuestro endotelio. Esta mi célula endotelial, esa permeabilidad de mi endotelio se puede modificar, ¿sí? ¿Por qué se puede modificar? Se puede modificar gracias a la presencia de ciertas sustancias como el óxido nítrico, las prostaglandinas, la liberación de histamina, ¿sí? Que son sustancias que producen vasodilatación, vasoconstricción, aumento de la inducción de sustancias proinflamatorias, o sea que ella va a ella va O que aconteceu aí, gente? Eu Não não sei, sei, eu sei que ela só riu e gente, que foi. passou. ela deveria compartilhar para a gente rir junto. Pois Algo deu errado, porque ela começou a rir, desapareceu. Deu foi certo. nossa, O que será que aconteceu? Fiquei curioso agora. Acho que todo mundo viu. Até eu consegui rir aqui com a risada dela. eu também. Eu não sei o Meu que foi, Deus, o que mas foi será? engraçado. Eu fiquei, o que será que aconteceu que ela está rindo? Ela tá mandando áudio. Vamos ver aqui. Ela mandou assim: eu tive um ataque de risada. Ai, Deus. Yo tuve un ataque de risa. Espera que había hecho otra vez. Ya volví. ¿Me escuchas todos? Sim, doutora, agora Sí, profe, ahora hay que compartir. ¿Qué pasó? isso porque a gente começou a rir também, sem nem saber por qué. La pelada que se está grabando, ellos no van a entender nada. Ay, qué mucho que me reí. Bueno, voy a tratar de continuar, espera ahí. Ay, ellos. Profe, hay que Que compartir qué loucura. pasó. ¿Viste, Pico? No voy a contar. Hay que cambiar. Meu Deus, gente. A mulher entrou no ataque de riso. Acá. No voy a ficar viúva. Vai ficar o quê? Viúva? Vai ficar viúva, profe?
Entendi viúva, vai ficar viúva. Eu também. Eu também. Meu Deus. Quem morreu? Ay, bueno, continuando. Julia, ¿dónde yo estaba? Ah, ya. Que mi célula endotelial, ayer estábamos diciendo, ¿verdad? Que puede... No se ve el slide. Profe. Este yo no consigo. Meu Deus. Ai. Ô, doutora, eu não tô conseguindo ver um slide por aqui. Alguém tá assim também? Ahora coloqué. Agora Ah, vai. bueno. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, ya tratar de Toma continuar uma porque la água, suena toma madura. uma Ajá, água, respira e vamos continuar. supuestamente. Ay, Dios. Bueno, respira. Ya, ya. Entonces, pessoas, estábamos hablando de la célula endotelial, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sim. Bueno, dijimos que ella puede responder alterando su permeabilidad gracias al estímulo, a la presencia de ciertas sustancias. Habíamos dado como ejemplo histamina, óxido nítrico, ¿verdad? Las sustancias proinflamatorias que ustedes saben que hacen aumentar esta barrera de permeabilidad con fuga de líquido de dentro para afuera, ¿verdad? Causando edema y todo más. O sea que es sumamente importante la funcionalidad de nuestra célula endotelial, ¿verdad? Nosotros sabemos también que esa célula endotelial va a avisar, ella es la que primero recibe, la que entra en contacto en primer lugar con el agente tóxico. Si tenemos exceso de grasa en sangre, si hay la presencia de una sustancia, por ejemplo, exceso de alcohol, exceso de azúcar o una sangre a alta presión, o sea que el endotelio es el que recibe el impacto en primer lugar del agente tóxico. En segundo lugar está nuestra célula de músculo liso, ¿verdad? Esa célula de músculo liso puede actuar de dos maneras ante un daño. Se puede relajar o se puede contraer, ¿verdad? Ahí tenemos las sustancias que van a producir una vasodilatación o pueden producir vasoconstricción. O sea que es normal que mi endotelio, que mi fibra de músculo liso se modifique, ¿verdad? Su estructura se quede más relajado, más dilatado, altere la permeabilidad ante la presencia de un daño. O sea que todos los cambios que nosotros vamos a ver a continuación, que se produce, que lleva en el camino la producción de una placa de ateroma, es normal, hace parte de algo fisiológico, porque es una respuesta de nuestros vasos sanguíneos ante la presencia de un agente irritante o un agente nocivo para nuestro organismo, ¿sí? La respuesta que ella desencadena es normal. Bueno, entendimos endotelio. Ahora vamos a tratar de recordarnos un poquitito más de nuestras células del músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿sí? Las células del músculo liso es la que nos va a dar una resistencia vascular aumentada, periférica aumentada por una vasoconstricción, o es la que va a hacer la vasodilatación. Lógicamente, ese papel de contraerse o de relajarse va a ser en respuesta de ciertos estímulos. Si teníamos la liberación de la endotelina, vamos a tener vasoconstricción, ¿verdad? Si tenemos óxido nítrico, vamos a tener vasodilatación. Si tenemos prostaglandinas, podemos tener vasodilatación, ¿sí? O sea que ella va a responder de acuerdo a las sustancias que estén circulando, que sean liberadas por parte del endotelio. ¿Cuál es la función del músculo liso? ¿Qué cosa ella secreta? ¿Sí? Mi músculo liso, cuando yo tengo la formación de una placa de ateroma, ella va a migrar desde su lugar, que es la túnica media, y va a bajar hacia el endotelio, hacia la túnica íntima, ¿sí? Y ahí ella va a empezar a secretar fibras elásticas, fibroblastos, haces de proteoglucanos, ¿sí? Todo para ella intentar detener y encapsular ese daño que se está produciendo en el endotelio. Vamos a ver ya cómo sucede eso. O sea que ella tiene la capacidad de ella migrar y de secretar esas sustancias elásticas.
Cuando hablamos de lesión vascular, la placa de ateroma, ¿sí? La placa de ateroma empieza con un bloquito inicial allá abajo, que es la lesión endotelial. Ese es el primer paso para la formación de una placa de ateroma. No se olviden, todo empieza con una lesión endotelial. Lógicamente, ustedes ya entienden que esa lesión del endotelio puede ser producida por una hiperglicemia, por una hiperlipidemia, por exceso de tabaquismo, exceso de alcoholismo, presión alta descontrolada. Todos esos pueden causar una lesión endotelial. Esa lesión del endotelio va a ser el que va a estimular de forma fisiológica a que mis células del músculo liso migren, ¿sí? Ellas están allá en la túnica media y su papel es migrar, bajarse hasta abajo, hasta la túnica íntima, para intentar reparar ese daño que se produjo en el endotelio. Por eso dice nuestro libro que forma una neoíntima, o sea, forma una nueva túnica íntima. Mi célula del músculo liso que está en el medio va a migrar, va a bajar cerca del endotelio y va a empezar a secretar proteoglucanos, fibras de colágeno, fibras elásticas para intentar retapizar ese endotelio que se dañó, intentar arreglar, reparar con una cicatriz nueva para intentar evitar que ese daño progrese. ¿Entendieron esa parte? Sí. Esa cicatriz, esa reparación con fibras elásticas, fibra de colágeno y más cantidad de músculo liso que hace que mi túnica íntima se ve, ¿sí?, más gruesa porque yo voy a tener presencia de músculo liso ya ahí. Como eso se está intentando reparar y va quedando más grueso, muchas veces mi túnica íntima puede llevar a una estenosis o a una obstrucción si la luz de nuestro vaso sanguíneo es muy pequeño. Van a ver una imagen. Ahí, fíjense, tenemos esa esa fila de célula endotelial bien arriba, solo una fila de células. Ese es nuestro endotelio. Supongamos que nosotros tengamos algún daño, exceso de azúcar, exceso de grasa y daña, raspa, lesiona una de mis células endoteliales. Fíjense, yo tengo en esa túnica, debajo de esa línea azul es mi túnica media, ¿sí? Yo tengo un monte de células de músculo liso con presencia de fibras de colágeno, proteoglucanos, fibras elásticas entramadas entre ellas. Cuando mi túnica media percibe que mi endotelio se lesionó, ella va a empezar a migrar, ¿sí? Va a empezar a migrar. Fíjense cómo ella ya pasó esa línea azul. Entra en la túnica íntima y empieza a intentar reparar con formación de nueva matriz extracelular. Dice, la matriz extracelular está formado por las células de músculo liso junto con sus componentes, colágeno, elastina, ¿sí?, proteoglucanos, una nueva matriz. Todo para intentar reparar ese daño del endotelio. Y como ustedes pueden ver, que ese intento de reparación, esa cicatrización va a ir aumentando el grosor de mi túnica íntima y eso va a entrar hacia la luz. Entonces yo puedo llegar a obstruir la luz vascular si es que estamos dentro de una arteria muy finita. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Consiguieron entender? Sí. Profe, esa nueva túnica es por causa de un daño, sería. Sí, cuando vos tenés un daño en el endotelio se forma una neoíntima. Tu célula del músculo liso va a migrar de abajo, del medio hacia adentro, ¿verdad? De la túnica media hacia la túnica íntima y va a intentar arreglar, reparar. Y forma pues una túnica íntima mucho más gruesa con sustancias que no es lo normal de ahí, ¿verdad? Porque el músculo liso no tiene por qué haber en el endotelio, pero pasa a existir. Por eso se dice nueva íntima, neoíntima. ¿Sí? Bueno, posteriormente, este nuestro daño que vamos a ver cómo va progresando, ¿sí?
se va a ir encapsulando, se va a intentar reparar tanto, pero tanto, que se va a quedar una capa fibrosa bastante dura, ¿sí? Intentando contener adentro el lugar donde inició todo. Por ejemplo, si tenemos una célula endotelial dañada, ustedes saben que toda lesión en endotelio camina y llama a la agregación plaquetaria, formación de trombos, que ellos también intentan reparar, ¿verdad? El daño endotelial. Entonces, se va a formar una nueva íntima, se va a empezar a secretar toda esa cantidad de fibra de colágeno, elastina, y se va a intentar encapsular esa parte del vaso sanguíneo que se dañó. Cuando vaya pasando el tiempo, ¿sí? Esa cápsula fibrosa ya, estamos hablando de una placa de ateroma formada de varios tiempos, ¿sí? Que vamos a seguir viendo cómo continúa. Esa placa de ateroma, conforme va pasando el tiempo, se va a ir endureciendo más. Y podemos tener depósitos de calcio en ella, lo que nos va a dar un endurecimiento, rigidez, y es lo que nosotros vamos a llamar de arteriosclerosis. Cuando hablamos de arteriosclerosis, estamos hablando de esclerosis de la arteria, endurecimiento, ¿sí? Una arteria gruesa con pérdida total de la elasticidad. ¿Por qué? Porque se dañó, se perdió todo, ¿sí? Se intentó reparar y quedó algo fibrosado, algo duro ya sin funcionalidad. La arteriosclerosis ocurre en un paciente que tiene aterosclerosis de larga data. Cuando hablamos de aterosclerosis, estamos hablando de paciente con placa de ateroma, ¿sí? Cuando tiene obstruido una parte del vaso sanguíneo con una placa de ateroma. Cuando hablamos de arterioesclerosis, estamos hablando ya de una arteria esclerosada que sufrió mucho tiempo atrás la presencia de estas placas de ateroma que se intentó reparar, quedó ahí encapsulado, se perdió todo el orden de las túnicas y eso se fibrosó, ¿sí? Perdió la elasticidad ya en nuestra arteria. Estas arteriosclerosis se describen 3 tipos en nuestro libro. En primer lugar, el evento inicial, que es la aterosclerosis, que es lo que nosotros vamos a desarrollar. Después tenemos la esclerosis calcificada de Montbert, que es una patología donde yo tengo depósito de calcio solamente en la túnica media. Y después tenemos la arteriolosclerosis, que es cuando se ven afectadas solamente las arteriolas, los vasos sanguíneos más pequeñitos, ¿sí? Nosotros vamos a desarrollar el primero, que es la aterosclerosis. Bueno, ¿qué nosotros entendemos por aterosclerosis? Aterosclerosis, presencia de placas de ateroma en la luz vascular, ¿sí? Estas placas de ateromas van a obstruir, pueden comprometer la irrigación del tejido adyacente a esto, ¿sí? Y la aterosclerosis produce una debilidad de la capa media. ¿Por qué produce la debilidad? Recordar que en una placa de ateroma yo tengo migración de las células de músculo liso a la íntima. Entonces yo pierdo ese patrón ordenado de endotelio, de túnica media y adventicia, ¿sí? Sale de su lugar los músculos de la túnica media y va a intentar tapizar el endotelio que está dañado. Entonces se debilita, queda debilitada mi capa media. ¿Por qué es importante yo entender que esa mi túnica media se ve debilitada? Porque mi placa de ateroma se puede complicar. Si yo, por ejemplo, tengo placa de ateroma en un paciente que ya era luego hipertenso, ¿verdad? Ese paciente que ya tiene la túnica media debilitada por culpa de la aterosclerosis sumada a una hipertensión, fácilmente me va a hacer una lesión que va a comprometer esa pared vascular, como un aneurisma, ¿verdad? Una disección, o sea que yo puedo tener complicaciones macrovasculares por culpa que se pierde ese orden de la túnica media, queda más débil mi vaso sanguíneo y muchas veces no logra soportar la presión sanguínea común y corriente, ¿sí? La Asociación Americana de Cardiología nos da un cuadro donde nos ayuda a ordenar en nuestra cabeza el paso a paso de la lesión, ¿sí? Gracias a eso nos puede indicar a partir de dónde se manifiesta en el paciente y hasta qué grado de la lesión es asintomático.
Fíjense, por ejemplo, la lesión tipo 1, tipo 2, hasta tipo 3 es silente, es asintomático. O sea que el paciente ya puede llegar a tener pequeñas estrías grasas y todavía no tener síntomas. A partir del tipo 4, cuando tenemos la instalación de una placa ateroma, 5, que ya hay una cápsula fibrosa, ¿verdad? Encapsulando nuestra placa de ateroma, y el 6, que ya es la complicada, cuando ya tenemos una agregación de trombo con oclusión total del vaso sanguíneo, lógicamente ya va a ser manifiesta. O sea que esto me da una idea de que hasta la mitad del camino de una formación de una placa de ateroma, el paciente puede estar asintomático. Y por eso es sumamente importante el control de los factores de riesgo. Entonces ahora nosotros empezamos a ver que el control del exceso de tabaco, el control del exceso de alcohol, de la presión alta, de la hiperglicemia, de la hiperlipidemia, no solamente es para diabetes, para presión alta, para dislipidemia, es lo que estuvimos viendo. Es sumamente importante también para evitar la formación de una placa de ateroma. Recordar que mi endotelio va a responder con un intento de reparación bastante importante ante la presencia de cualquier tipo de estos factores de riesgo, ¿sí? Y recordar que hasta la mitad del camino mi paciente puede estar asintomático y empezar a presentar síntomas solamente cuando ya esté bastante instalado esa placa de ateroma, que tenga un tamaño considerable, y eso nosotros no tenemos cómo volver atrás, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el evento inicial de una placa de ateroma? Habíamos dicho lesión endotelial. Después de la lesión endotelial, nosotros tenemos la migración de las células de músculo liso al endotelio con formación de nueva matriz extracelular. Nosotros vamos a tener la presencia de macrófagos, ¿sí? Que van a estar intentando también colaborar, ¿sí? En todo ese proceso de reparación, de regeneración. Esos macrófagos van a ser encargados de fagocitar toda la cantidad de LDL que esté circulando en sangre, ¿sí? LDL al colesterol malo. Esos macrófagos, cuando empiezan a fagocitar todo el exceso de LDL, se van a transformar en células espumosas. ¿Qué son las células espumosas? Son células bastante grandes que eran ex macrófagos, que ahora se llaman células espumosas, y son células que están llenas de contenido lipídico en su interior, LDL oxidado, ¿sí? Estas células espumosas se van a ir quedando ahí en esa parte del endotelio dañado, van a englobar, van a fagocitar y se van a quedar ahí. Después va a venir otro macrófago, va a englobar otra molécula LDL y se va a quedar ahí. Se van a ir acoplando. Al comienzo, ellas son mínimas, en mínima cantidad, y no producen ningún tipo de obstrucción. Pero conforme, ¿sí?, se vayan aumentando la cantidad de fagocitosis, ¿verdad?, vaya aumentando su actividad, ellas se van a ir encimando, acoplándose una encima de la otra, puede empezar a formar pequeñas estrías grasas, ¿sí?, que es el comienzo de la instalación de una placa de ateroma. Por la pared de la luz, por dentro se empiezan a formar estas pequeñas estrías grasas que al comienzo son planas y no obstruyen. O sea, mi paciente totalmente asintomático ya tiene en sus arterias por dentro la presencia de estas estrías grasas y todavía no va a tener ningún síntoma. Y ya está empezando la formación de su placa de ateroma. ¿A partir de cuántos años en el paciente se puede empezar a formar estas estrías grasas? A partir de los 11, 12 años. O sea que un niño que come mal, come mucha comida grasa, mucho refrigerante, no practica ejercicio, tiene sobrepeso, ¿sí?, no tiene un hábito de vida saludable, a partir de los 12 años ya va a empezar a producir estas estrías grasas que se van a ir pegando por dentro de sus arterias. Conforme vaya pasando el tiempo, esto también se va a intentar reparar y encapsular. Vamos a ver cómo continúa. Fíjense un poco. ¿Ven ahí esa imagen? Arriba de las flechitas hay unas estrías, unas manchas, unas líneas más amarillo oscuro.
Las flechitas indican la salida de los vasos más pequeños, de las ramas de esa arteria. Y fíjense cómo las estrías grasas generalmente se forman cerca de esas ramificaciones donde tenemos flujo turbulento, ¿sí? En realidad, estas formaciones de placa de ateroma tienden más a formarse donde el flujo es más turbulento. Donde el flujo es lineal, la sangre corre, es más difícil que se forme un daño. Ahora, cerca de estas ramificaciones, generalmente la sangre llega, choca y va por la rama. Entonces, generalmente el flujo es más turbulento, ¿sí? Y es el local donde suelen ocurrir las placas de ateroma. Estas estrías grasas se desarrollan con mucho más facilidad en los pacientes que, lógico, tengan una cantidad de LDL mayor a lo normal, ¿verdad? Entonces, la hiperlipidemia es sumamente importante para la formación de estrías grasas. Bueno, ¿en cuáles tipos de arterias se suelen producir con mayor frecuencia nuestras placas de ateroma? ¿Sí? ¿Cuáles son las arterias más afectadas? Arterias del corazón, del sistema nervioso central, del riñón y miembros inferiores. Por lo tanto, eso nos van a dar las consecuencias directas. ¿Cuáles son las principales consecuencias de mi placa de ateroma? Corazón, infarto, ¿verdad? En el encéfalo, mi ACV, mi ictus. Miembros inferiores, la vasculopatía. Y el riñón con la presencia de un aneurisma aórtico, ¿sí? Que va a estar afectando ahí las ramificaciones que van a vascularizar el riñón. Estas son las complicaciones principales y que se ve con más frecuencia en un paciente que va a desarrollar esta placa de ateroma. Bueno, esta es una foto de nuestro libro del Robbins. Fíjense, a la izquierda tenemos una arteria normal con la luz limpia. En la segunda imagen de al lado ya tenemos la presencia de una estría grasa. Es todavía una placa fina, ¿sí? Donde no tenemos todavía ninguna obstrucción de nuestra luz. Sigue corriendo la sangre en mi paciente. Ya tiene la presencia de una estría grasa instalada. Después ya tenemos una alteración de la túnica media. Acá ya tenemos desplazamiento de nuestra célula de músculo liso y ya empezamos a tener una disminución de la luz. O sea que vamos a tener proliferación del músculo liso, vamos a tener nueva matriz extracelular, tenemos un acúmulo de lípidos mayor. Más adelante, conforme va creciendo esa placa, yo voy a seguir teniendo la producción de fibras de colágeno, de elastina, todo para intentar atajar ese daño, ¿sí? Y se encapsula. Mis macrófagos, que son ahora llamadas células pumosas, se encapsula todas las células, leucocitos, glóbulos blancos. Los macrófagos se engloban la célula de músculo liso junto con sus fibras elásticas, fibras de colágeno, proteoglucanos, todo queda dentro de esa cápsula fibrosa, que va a ser mi placa de ateroma. Cuando va pasando el tiempo, esa cápsula se va a convertir en un centro necrótico y en una cápsula fibrosa. De acuerdo al grosor y la estabilidad de esa mi fibra que está atajando ese daño endotelial, yo puedo tener una placa estable o una placa inestable. Entonces, los procesos claves en la formación de una placa de ateroma es el daño de la íntima que va a llevar a un engrosamiento de la íntima. ¿Por qué está producido el engrosamiento de la íntima? ¿Qué pasa en la túnica íntima para que quede engrosado? A ver si me pueden responder. Cuando están llenos de grasa. Puede ser, pero algo antes. Antes de formarse las fibras elásticas. Las estrías grasas. Las estrías. Sí, antes de las estrías. ¿Qué pasa? Cuando hay un pequeño daño, ¿quién migra ahí? Acontece a fibrose, professora? Antes da fibrosis, cuando tem o dano en el endotelio, ¿quién migra de la túnica media y viene a intentar reparar? Músculo liso. As células do músculo liso. Exactamente, entonces está engrosado por la presencia de la migración de células musculares lisas, ¿verdad?
y asociado a la acumulación de lípidos con la presencia de las estrías grasas que ustedes ya vieron. Entonces, nuestro ateroma, la placa de ateroma es una lesión que empieza en la íntima, que sufre migración desde la túnica media hasta la íntima, intenta atajar dentro de una cápsula fibrosa. Ustedes saben ya que esa cápsula fibrosa está producida por las células de músculo liso, ¿verdad? Y adentro va a tener un centro blando, gorduroso. ¿Por qué? Porque va a estar formado por todos esos macrófagos, esas células espumosas, LDL. Por eso va a ser blando. Y por fuera va a estar esas fibras de protoglucano, de colágeno, elastina, por eso va a ser duro. Entonces, centro blando y cápsula fibrosa dura. Fíjense, una placa de ateroma puede tener menos que medio centímetro, 0,3, y puede llegar a tener más de 1,5 centímetros. O sea, podemos tener la obstrucción de pequeños vasos hasta calibres mayores, ¿verdad? Fíjense un poco ahí. ¿Consiguen ver dónde está la flechita? Sí. ¿Sí? Consiguen ver cómo está bastante dañado nuestra pared vascular. Ahí teníamos, porque ya es anatomía patológica, ya post-mortem, una placa de ateroma que lesionó totalmente la pared vascular, ¿sí? Dejó bastante frágil, se pierde la elasticidad total de nuestros vasos sanguíneos. ¿Y cómo esa placa de ateroma entonces va a estar compuesta? Yo voy a tener células de músculo liso, ¿verdad? Adentro. Células de músculo liso, ustedes pueden ordenar así en su cabeza, cómo está adentro y cómo está afuera. Así creo que es más fácil de recordar. Yo voy a tener células de músculo liso con los macrófagos, que son los que van a fagocitar las LDL oxidadas y van a transformarse en células espumosas. Vamos a tener leucocitos, ¿sí? Vamos a tener lípidos extracelular y vamos a tener matriz extracelular, que es la que va a secretar colágeno, elastina y nos va a dar toda nuestra cápsula fibrosa. Entonces, importante recordar que todo este proceso de intento de reparo, porque la placa de ateroma es nada más que un intento de reparo de mi endotelio ante la presencia de un daño en él, ¿sí? Es algo fisiológico, es un proceso fisiológico que está pasando. Más adelante, entonces, esto se puede calcificar, ¿sí? Que ahí ya nos va a dar la presencia de una arterioesclerosis. Cuando tengo mis arterias esclerosadas, pierde totalmente la funcionalidad. Bueno, ¿cuáles son los cambios patológicos que puede sufrir mi placa de ateroma? O sea, ¿cómo se puede complicar esa placa de ateroma que se formó ahí en el paciente? Esa placa de ateroma se puede romper. Fíjense, en esa imagen, por ejemplo, donde está la flechita a la izquierda, ustedes ven que hay un agujero. Ahí había una placa de ateroma que se desprendió. O sea, que se puede romper esa placa de ateroma, soltarse. Quedamos con ese vaso sanguíneo erosionado o ulcerado. Lógicamente, una vez que nosotros tengamos desprendimiento de esa placa de ateroma, aparte del peligro de que esa placa puede ir y taponar más adelante mi vaso sanguíneo, al momento que se desprende yo ya tengo agregación plaquetaria y liberación de sustancias trombogénicas, ¿verdad? Para intentar reparar ese daño nuevo que se produjo ahí. En segundo lugar, yo puedo tener hemorragia, sangramiento por esa placa que se desprendió. Yo voy a tener una trombosis que se sobrepone, o sea que ahí donde se soltó, yo voy a tener presencia de factores trombogénicos con agregación plaquetaria y ahí sí yo puedo llegar a tener una oclusión bastante rápida, ¿verdad? De mi luz vascular. Y después yo puedo tener como resultado una túnica media bastante fragilizada, un vaso sanguíneo bastante fragilizado y puedo desencadenar en un aneurisma o en una disección, ¿verdad? Entonces, son 4 los cambios patológicos o las complicaciones que puede sufrir mi placa de ateroma. ¿Cuáles son las placas de ateromas que se pueden complicar con estas 4 modalidades? Son las placas de ateromas inestables y eso es lo que nos preocupa. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente en urgencias y viene a consultar por dolor precordial, ANGOR, ¿verdad? Que nosotros le llamamos. Dolor precordial.
nosotros tenemos que saber si esa angina es estable o inestable, ¿sí? Si la angina es estable, quiere decir que está formada por una placa de ateroma estable, ¿sí? O sea que no hay peligro de esa placa romperse. Es una placa que tiene mucha cantidad de tejido fibroso alrededor y que le mantiene sujeto ahí. ¿Está ocluyendo la luz? Está, pero no hay ese peligro de romperse, de soltarse y producir todos estos cambios. Ahora, si yo tengo una angina inestable, ¿sí? Quiere decir que está formado por una placa inestable. O sea, por una placa de ateroma que no tiene tanta cantidad de cápsula fibrosa y fácilmente se puede romper, se puede soltar y pueden producir todos estos cambios. O sea, una placa de ateroma inestable es mucho más grave y tiende a complicarse de forma mucho mayor que una estable. ¿Entendieron esa diferencia? Sim, doutora. Sí, profe. Bueno, ahora hablando de dónde es más frecuente la presencia de estas enfermedades ateroscleróticas, se ve mucho más en los pacientes, en los países desarrollados. ¿Por qué? Por el estilo de vida que ellos tienen, ¿sí? Son pacientes más obesos, con mayor cantidad de sobrepeso, que se consumen de forma mayor con comidas rápidas, comidas gordurosas, son más sedentarios por el estilo de vida que llevan, ¿verdad? Muchas veces en los países subdesarrollados hay más problemas de desnutrición, la población no tiene acceso a una alimentación exagerada como tienen los países desarrollados, son personas que trabajan, que realizan esfuerzos mayores, y vamos a hablar del trabajo, ¿verdad? Son gente que pasan más necesidad, entonces se ve con más frecuencia en los países ya de primer mundo. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender como un potencial factor de riesgo para la aterosclerosis? Tenemos así los que son los principales, como exceso de tabaco, exceso de alcohol, hiperglicemia, hiperlipidemia e hipertensión arterial descontrolada. Esos son los 5 principales. Lógicamente, todos los factores ambientales que lleven a cada uno de esos 5 factores van a constituir también factores de riesgo, ¿verdad? O sea que un paciente obeso, un paciente sedentario, va a ser un factor de riesgo, claro. Un paciente que tiene un mal estilo de vida, un paciente que tenga hiperlipidemia, que tenga hipertensión, síndrome metabólico, va a ser un factor de riesgo. O sea que todos los factores ambientales que lleve a mi hipertensión arterial, a mi diabetes, va a constituir un factor de riesgo importante para mi aterosclerosis, ¿verdad? La edad avanzada también es sumamente importante porque cuanto más va pasando la edad, más frágil queda el endotelio, el vaso sanguíneo de mi paciente. Entonces, para lesionarse es mucho más fácil a partir de los 65 años por sobre todo. A partir de los 65 años, la luz vascular, el endotelio del paciente es mucho más sensible a variaciones de la presión, a presencia de LDL, a presencia de exceso de alcohol, de tabaco, ¿sí? Entonces tenemos que atender más, sobre todo en los pacientes adultos mayores. La predisposición genética, tener antecedente familiar en primero o segundo grado de síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, todo eso constituye también un factor de riesgo, ¿sí? El sexo masculino es un sexo que tiende más a sufrir aterosclerosis, ¿ok? Entonces ustedes pueden clasificar en sus cabezas los factores de riesgo. Podemos tener los que podemos modificar y los que no podemos modificar. Piensen nomás ustedes en todos los factores que puedan ser causales de un potencial daño endotelial, ¿sí? Bueno, vamos viendo paso por paso. Entonces entendemos que la formación de la placa de ateroma es nada más que una respuesta a la lesión endotelial, ¿sí? Y yo encontré muy interesante estos puntos de la formación de la placa de ateroma, por eso les puse acá. En primer lugar tenemos una lesión endotelial. Esa lesión endotelial produce una liberación de mediadores inflamatorios, podemos tener pequeñas agregaciones de trombos, liberación de leucocitos.
vamos a tener acumulación de LDL. Ese exceso de colesterol malo que está circulando ahí en sangre, como está mi endotelio dañado, cuando tengo un endotelio dañado, yo tengo liberación de ciertos factores protrombóticos y eso deja como que la superficie queda más adhesiva, ¿sí? Ese endotelio dañado, entonces, fácilmente captura o se queda colado por el partículas de LDL. Cuando yo tengo la llegada de esa LDL, rápidamente mis macrófagos van a ir fagocitando, ¿verdad? Y se van a transformar en células espumosas. Posteriormente, yo voy a tener migración de células musculares lisas, voy a tener formación de nueva íntima, ¿sí? Mientras mi músculo liso intenta reparar, intenta contener todo ese daño dentro de una cápsula fibrosa, al mismo tiempo yo voy a tener agregación de plaquetas y formación de trombos. ¿Por qué? Ante cualquier daño del endotelio, indistintamente del proceso que va a ocurrir, yo de forma automática tengo la formación de agregación plaquetaria y formación de trombos, ¿sí? Todo eso, por un lado, la formación de la cápsula fibrosa y por otro lado, el agregado de plaquetas son para intentar detener ese daño, pero sin querer queriendo van a ir produciendo una estenosis y una obstrucción de mi luz vascular, ¿verdad? Fíjense un poco ahí la imagen. El endotelio arriba, ¿sí? Todo lindito, tenemos el primer daño, ¿sí? Y después ya tenemos la migración de las células musculares lisas, vamos a tener la formación de una nueva matriz extracelular. Recordar que ese endotelio dañado se transforma en una superficie mucho más adhesiva, ¿sí? Vamos a tener la adherencia de LDL que van a ser fagocitados por macrófagos. No, acá no me alcanza. Ahí. Ahí. Esos mismos macrófagos que fagocitaron las células, los LDL se van a transformar en células espumosas, ¿sí? Fíjense arriba, la acumulación de células espumosas me va a dar el lugar a las estrías grasas, ¿verdad? Que son planas y todavía no ocasionan ninguna obstrucción. Conforme va pasando, va aumentando la formación de fibras de proteoglucano, fibras de colágenos, de a poquito se va a ir formando nuestra cápsula fibrosa. Y adentro va a quedar el centro blando y por fuera la cápsula fibrosa dura, ¿sí? Y ahí de a poquito yo tener la formación de mi placa de ateroma. Entonces, ¿cuáles son los datos que implican el exceso de colesterol en la formación de una placa de ateroma? Esas LDL que se van a oxidar, se van a destruir dentro del macrófago, son el LDL en exceso que tiene el paciente en el plasma, ¿sí? Lo que él consume, lo que él tiene por culpa de su mal estilo de vida. Los macrófagos tienen una presencia gracias a sustancias, a baja cantidad de sustancias antioxidantes, o sea, nosotros vamos a ver en fármaco 2 que tenemos medicamentos que son considerados antioxidantes, ¿sí? Los macrófagos responden de forma bastante efectiva ante la presencia de antioxidantes. Si yo tengo buena cantidad de sustancias antioxidantes, como el resveratrol, por ejemplo, que viene de la uva, la formación de esta mi placa de ateroma se produce con mucha menor atenuación de forma más desacelerada, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que el paciente me haga la formación de una placa de ateroma y mediante la inhibición de una placa de ateroma él tenga menos predisposición de tener un infarto, un derrame, Doutora, Oi? é por isso que falam que é bom tomar uma taça de vinho por dia? Exactamente. Y la cuestión del café también. La cafeína también tiene efecto antioxidante, ¿verdad? Todos ellos son sustancias antioxidantes, ¿sí? Y que previenen a que mi placa de ateroma se produzca de forma más desacelerada, ¿sí? Por eso es importante. Nosotros vamos a ver en fármaco, en el final de fármaco 2, esas sustancias antioxidantes y es muy interesante. Bueno, también es importante controlar el factor de riesgo, hablando estrictamente de hiperlipidemias. O sea que entre todos esos factores de riesgo que nosotros vimos, hiperglicemia, hipertensión arterial,
La hiperlipidemia es la más importante porque ustedes ahora ya entienden que por más que yo tenga un daño endotelial, por ejemplo, por culpa de exceso de azúcar o por un daño por exceso de presión, en el caso de una hipertensión arterial, si mi paciente no tiene mucha cantidad de LDL, de colesterol malo, él no va a conseguir formar estrías grasas, ¿verdad? Él no va a conseguir tener esa placa de ateroma de forma eficiente porque sin estrías grasas yo no voy a tener ese centro blando, célula espumosa y todo más, ¿sí? O sea que para ese mi paciente que es diabético, ¿verdad? Y empieza a formar una placa de ateroma, porque supongamos que en el diabético la lesión inicial va a estar dada por el exceso de azúcar que araña el endotelio, ¿verdad? En ese paciente, si no tiene LDL alto en sangre, va a demorar bastante más para llegar a producir una placa de ateroma que el paciente que tiene su colesterol allá por 400, 500. O sea que la hiperlipidemia es sumamente importante y el que más contribuye a la velocidad de la instauración de una placa de ateroma. O sea que eso nos indica que sí o sí nosotros tenemos que hacerle a nuestro paciente un check-up hiperlipidémico por lo menos una vez al año, ¿sí? Buscar cuánto está el valor del colesterol total, colesterol bueno, colesterol malo, ¿sí? Triglicéridos. ¿Por qué? Porque yo sé que yo necesito de LDL para formar mi placa de ateroma. ¿Entendieron esa parte? Profe, ¿la hiperlipidemia sería qué mismo? Hiper de mucho, lipidemia, lípidos en De sangre. lípidos. Sí, de lípidos en sangre, colesterol y triglicéridos, ¿sí? Bueno, Tu colesterol total tiene que estar bajo de 200 miligramos por decilitro y los triglicéridos tienen que estar bajo 150 miligramos por decilitro. Y el colesterol bueno tiene que estar por encima de 40 miligramos por decilitro. Esos son los valores que nos importan hablando de formación de placa de ateroma. ¿Se acuerdan en la clase de fármaco cuando vimos antiarrítmicos, antihipertensivos? Nosotros dimos los hipolipemiantes, ¿verdad? Sim. Y ahí nosotros vimos las estatinas, que son para el colesterol, los fibratos, que son para triglicéridos, y los inhibidores de absorción de colesterol, que se usaba asociado a las estatinas. Fármacos ustedes ya saben entonces, ya saben también cuál se va a utilizar en la presión arterial, ¿verdad? Solo nos falta desarrollar después los antidiabéticos. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel? ¿Por qué es importante el papel de la célula del músculo liso? Porque va a ser la encargada de formar nueva matriz extracelular. Entiéndase, la matriz extracelular va a ser la encargada de producir todas esas fibras que van a tapizar y van a formar de esa placa fibrosa, que es la que va a atajar todo mi componente ateromatoso dentro de la placa. La célula del músculo liso es la encargada de producir esa cápsula fibrosa, ¿sí? Las complicaciones de mi placa de ateroma va a ser eso que nosotros dijimos acá arriba. Los 4 eventos que generalmente se producen acá. Infarto, derrames, aneurisma y vasculopatía periférica. Son las 4 complicaciones, ¿sí? Puede ser por una obstrucción completa o por una rotura de la placa que se va a romper y se va a ir a embolizar, a taponar el vaso sanguíneo más adelante, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos prevenir entonces la formación de placas de ateroma? Control de factor de riesgo, ¿sí? Eso es lo esencial, es algo primario que podemos hacer con promoción de la salud, ¿verdad? Lógicamente, los pacientes que nacen con una predisposición, en caso de los pacientes que tengan antecedentes genéticos, ¿verdad? Sumamente tienen que controlar de forma mayor los factores de riesgo. Entonces, atender el exceso de alcohol, evitar el tabaco, porque el tabaco es algo extremadamente oxidante para el endotelio, ¿sí? Por eso se daña.
mantener los valores de glicemia dentro de lo recomendado, mantener el valor de presión dentro de lo recomendado, ¿sí? Controlar los factores de riesgo. Bueno, en ese dibujito les muestra el paso a paso y engloba así, solamente en un esquema, todo el proceso. Fíjense. Primero tenemos nuestro endotelio, que está súper lindito ahí, quietito. Ocurrió el daño. Cuando empieza el daño, se libera factores protrombóticos y automáticamente mi endotelio ya queda con una superficie más adherente, ¿verdad? Y ahí el LDL que estaba circulando en sangre se adhiere. Se adhiere y ahí yo ya tengo mi macrófago que está en el medio de las células musculares lisa, viene y le fagocita y se transforma en células espumosas. Mientras yo tengo mi migración de mis músculos lisos que vienen ahí para intentar reparar el daño, ¿verdad? Y ese músculo liso va a estar formando nueva matriz, fibras de colágeno, elastina, para intentar redondear y encapsular todo dentro de una cápsula nomás, ¿verdad? De un englobado. Conforme va progresando, nosotros vamos a tener entonces nuestro centro necrótico, nuestro centro blando y por fuera toda mi cápsula fibrosa, ¿sí? Es bastante fácil, hay que entender nomás el paso por paso. Y allá arriba, en ese cuadrito naranja, les pone cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, toxinas, factores hemodinámicos, reacciones inmunes y virus. Tenemos ciertas infecciones virales, VIH, parotiditis y eso que son bastante importantes. En menor medida, pero sí se tienen que considerar también. La clase yo saqué del Robbins, el capítulo vasos sanguíneos, ¿sí? Está bastante explicado. Este capítulo explica súper bien, paso por paso. Hay varias imágenes si quieren entrar a mirar otra vez, ¿sí? Yo ya cargué en la plataforma, pero igual les voy a mandar acá en el grupo que hicieron. Entonces, si no consiguen descargar, van a conseguir ver. Y después a la noche les voy a mandar unas actividades sobre esta clase. Básicamente lo que hay que recordar es cómo es el mecanismo paso a paso de la formación de una placa de ateroma, cuáles son los factores de riesgos que importan, ¿verdad? Cómo está formado ese centro necrótico por dentro y cómo está formada esa cápsula fibrosa, ¿sí? Y cómo se puede complicar, que es lo que nosotros tratamos de evitar. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda sobre esta clase? No, profe. No, profesora. No es difícil. Es re fácil y otra ya estamos viendo también en patología, anatopatología. Entonces tranquilo. Ahí de una vez no me van a estudiar. Qué suerte. Les va a ser más fácil entonces. Si tienen alguna duda entonces durante el día me pueden escribir nomás en el grupo. Ahí vamos a estar hablando por ahí. ¿Está bien? Dale, profe. Doutora, vai fazer a chamada? Vou fazer. Espera que tengo que entrar en la página. Un momento. Doutora Valéria, Hola. tô com saudade da senhora, viu? Não acredito. Professora, a senhora dá aula na UCP? Sim. Eu que trouxe todos os alunos da UCP na Unasur. É doida? É verdade um comunicado que eles fizeram que vão fazer prova pela online e só vão voltar em agosto mesmo? Están estipulando, pero todavía no está nada decidido. Entendi. Saben todavía. Hay varias hipótesis, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos. Sim. Bueno, Neugison está. O Neudson faltou. Pablo Vitor. Não. Giovana Lisa. Presente. Você consegue ver, né, Giovana? Sim. Ai, mira, dá erro. Aquela hora deu erro de novo. Ai. O doutor Soroa também deu erro. Peraí, vou tirar uma foto para mandar pro rapaz de novo. Doutora, mas de qualquer forma tá certo para nós da Unasul voltar até
Segunda-feira, né? Porque nada foi avisado ainda. Nada, Nada gente, tem que havia esperar o avisado. presidente. Caia-te, O caia-te. ministro vai fazer dia 13 o pronunciamento. Presidente, quem fala aí da Eu última vi palavra é também, dia presidente. 13, pronunciamento. Silvia, doutora, presente. Silvia e Lucas. Vamos ver. E de Dá novo. erro. Doutora, tudo aperta bem. F5 para ver. F5. F5? Sim. Confirmar, reenvío, continuar. Complicado isso, hein? Eu acho que deu certo agora, peraí. Mira um pouco, que chique, graças. Lucas está. Presente. Silvia. Cíntia, Presente. Josia, Acho que está trabalhando, professora, que ela é técnica em enfermagem. Deve estar no trabalho. Luiz Eduardo, Ronaldo, Não, Lilian Mara, também não. Rodrigo Ribeiro, Wallifer, Joe, presente. já está. Professora, a Lilian tá na fazenda e aí a conexão dela é muito ruim. Mas acho que amanhã ela já. Ah, não, amanhã não tem aula não, né? Só semana que vem. Amanhã já não tem mais. Márcia Barbosa. Presente. Márcia. Paola. Presente. Tiago. Não, Vivian. também não. Ya no están. Lucas. Não. Clay. Felipe. Eu. Felipe. Felipe, né? E Clay também. Clay Lima também? Sim, Clay tá aqui. Ei, bem-vindo, Clay. Olha a ¿Quién eres tú, Márcia. Clay? Jessica Silva. Presente. Murilo. Não. Cássia. Gustavo. Adriana. Walikis. Cássia tá. ¿Quién está? Cássia. A Cássia. Cássia Danila. Muito bem, peraí. Que complicado, ¿verdad? Eu aperto e sobe lá em cima. Y solo, profe. Ya no hay más nadie. Murilo Novaes, María Caroline, Ya no hay más nadie. Karina Almeida, Jonathan, todos estão? Karine e Jonathan, eles não estavam? A Karine tá. Karine y Jonathan estavam. Eles estão. Não, Eles não estavam no alto estão agora. conectados. Não, Não estão conectados. Então. conectados. Tá Paola, Wallifer, Clay, Felipe, Giovana, Mas eles estavam, Cássia. professora Karine. Tem que esperar mais um pouquinho, né? Que vai liberar. Acho que ela Profe, a saiu antes Jéssica da também chamada. tá. Saiu da lista ou não? Não, já está na lista. Eu acho que ela saiu antes da senhora fazer a chamada, mas ela estava até agora na aula. Vou colocar, seguro ya van a ver luego. Profe, Hola. Jessica no pusiste presente. Jessica Jessica. Paiva. Paiva, ya. Después de todo ya tienen, ¿verdad? Ven ahí. Sí. Ya está, entonces. Ficamos por aquí, então, pessoal. Si tienen alguna duda, ustedes me escriben en ese grupo. Ahí vamos a hablarlo. De repente, si yo hago algún esquema y eso, yo les voy a estar mandando fotos. ¿Está bien? Dale, Sim, profe. professora. Bueno, Obrigada. Bom descansen y feriado a aprovechen esta Semana todos. Santa con su familia. Dale, Até semana que buen vem. feriado. Chao. Igualmente, nos vemos. Chao, gente. Tchau. Tchau, professora. Segunda-feira eu tô lá na Unasul. Amém, doutora. Vocês também. Veio de onde?
Hã?